Las lluvias de los últimos días volvieron a dejar bajo el agua distintos puntos de la capital. Pero para entender por qué ocurre, hay que regresar casi 5 siglos, cuando el río San Francisco dio origen a la ciudad. Bueno, el río San Francisco y la ciudad de Puebla van muy de la mano. De hecho, no se podría entender Puebla sin el río San Francisco, que antes se llamaba de Almoloya, que significa donde brota el agua. Gracias al río San Francisco se pudo desarrollar la ciudad, el crecimiento, alimentaba molinos, alimentaba fábricas, alimentaba la misma población. Durante siglos, el río San Francisco atravesó Puebla de norte a sur. Sus aguas formaron parte de la vida cotidiana y el río se convirtió en un elemento que definió el crecimiento y la imagen de la ciudad. Por el río San Francisco cruzaban 11 puentes. Hoy solamente quedan 2, el puente de Bubas y el icónico puente de Obando, que no nada más es un puente antiguo, sino que carga muchísima historia, porque en aquella época conectaba a los dos lados de la ciudad, la Puebla antigua con la Puebla nueva. Otros puentes no corrieron con la misma suerte. Donde antes el río podía cruzarse a través de estas estructuras, hoy existe un paso a desnivel y apenas sobrevive una pequeña parte de la construcción original. También desapareció el paisaje. Este espacio donde los poblanos paseaban a la orilla del río y contemplaban la iglesia de San José, hoy es una de las zonas más transitadas del centro histórico. La relación de Puebla con el río San Francisco pues siempre ha sido intensa. Desde la crónica en 1531 ya se hablaba de que había habido una crecida muy fuerte en ese verano y los primeros vecinos de Puebla tuvieron que lidiar con el río San Francisco desde siempre. Cada cierto tiempo caían trombas muy fuertes que arrasaban con la ciudad. Una de las más recordadas ocurrió en 1939. La fuerza del agua dejó graves afectaciones y reforzó la idea de que el río representaba un riesgo para la ciudad. Pero las inundaciones no fueron el único problema. Con el crecimiento de la ciudad, el San Francisco fue utilizado como basurero y receptor de aguas residuales. Lo que durante años había sido una fuente de vida, terminó convertido en un foco de contaminación. Esta misma situación hizo que el río y el desvío en la parte norte de la ciudad para que no viniera tanta agua provocó que el río se hiciera muy chiquito, fuera un foco de infección, y es por eso que se decidió en ese momento por las autoridades entubarlo como una solución. Así, a mediados de la década de 1960, comenzó el embovedamiento del San Francisco. Sobre su antiguo cauce se construyó el actual Boulevard de Héroes del 5 de Mayo, una obra que modificó por completo esta parte de la ciudad. Desafortunadamente, no respetamos la arquitectura ribereña, no se respetó todo el patrimonio que estaba alrededor y desde luego el río. Entonces fueron destruidos los puentes y esto le quitó a la ciudad pues mucho patrimonio. El río desapareció del paisaje, pero no de la memoria de la ciudad. El embovedamiento tampoco puso fin a las inundaciones. Las fotografías muestran cómo antes y después del entubamiento, el agua ha vuelto una y otra vez a los mismos puntos de la ciudad. Pues ahora sigue, porque el río entubado, el agua siempre busca su horizontalidad y su caudal, entonces vamos a seguir igual. El río San Francisco ya no se ve, pero sigue ahí, debajo del concreto. Y conocer su historia no solo permite entender cómo nació Puebla, sino también por qué, casi 5 siglos después, el agua sigue recordando el camino que alguna vez fue su cauce. Alex Jordana, Imagen Noticias Puebla. Quizás el gran error histórico que tuvo Puebla es que finalmente se toma la decisión cuando se contamina el río de entubarlo en lugar de rescatarlo. Es decir, si uno ve hoy cómo están constituidas las ciudades europeas, póngame la que quiera, desde las más grandes e imponentes, un Londres con el río Támesis, un París con el río Sena, un Roma, el propio Madrid con el pedacito de Manzanares que tiene, Viena con el Danubio, Praga con el Moldavia, o sea, el que usted me ponga, la ciudad que me ponga, tienen un río sano. El de nosotros se enfermó y mejor nos deshacemos del río. Lo tapamos, lo ocultamos. Y es muy importante lo que compartía Aldo Rivero, el historiador, decía,
Estos puentes estaban construidos, evidentemente, como se construyeron las ciudades en Europa. Y decía, todos tenían una arquitectura pensada para convivir con el río y que el propio sol secara los arcos, digamos, de alguna manera, para evitar inundaciones. O sea, estaba previsto, sabían que se iba a convivir y la idea era esa. La ciudad nace porque permite que haya actividad económica, pero pasa el tiempo, lo contaminamos desde hace muchos años y esa es la solución. Y lo peor aún, Juan Carlos, pudo haber sido una solución si se hubiera hecho bien la obra. El tema es que además hubo corrupción. Ayer lo platicábamos con David y nos decía, pues empezó, y me lo contaban, empezó con un tubo en donde cabían un caballo con su jinete. Terminó pasando un perro. O sea, era un tubo chiquitito. Esa es la comparación, imagínate. Entonces, si aparte de todo tomas una decisión así de controversial y ejecutas mal la obra, pues imagínese cómo están las cosas allá abajo. 1960, mediados de los 60, es cuando comienza justamente este problema.